Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del estudio Bravo Shin y tenemos el gusto de contar con la presencia del destacado abogado tributarista, el doctor David Bravo Shin. Previo saludo, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a nuestra casa y muy contento de poder compartir con ustedes algunos minutos de algo que nos apasiona, que es el tema tributario. Así es. Permítame, doctor, presentar sus credenciales. Para mí es importante eso y nosotros también, como Gestionando Negocios, damos a conocer las credenciales de los abogados y de los contadores y especialistas que entrevistamos. El doctor David Bravo Shin es abogado y máster in Law por la Universidad de Kiev. El doctor cuenta con estudio de posgrado en tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también cuenta con una especialización en tributación en la Universidad Austral de Argentina. Como parte de su trayectoria profesional, el doctor se desempeñó como asesor tributario en el Grupo Gloria, como gerente de la División Tributaria y Legal de Deloitte, jefe de la División Legal Tributaria del Estudio Caballero Bustamante y encargado de la División Legal Tributaria de LGS Consultores S.A. También es conferencista sobre temas tributarios en el Máster en Gestión de Empresas y Máster en Derecho de la Universidad de Piura, en los Diplomados de Tributación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en ESAN, y por último, en la Universidad de Lima. Doctor, ¿cómo inició su pasión por la tributación? Bueno, eso fue hace muchísimos años, estamos remontándonos a los años 90, cuando como consecuencia de la reforma, ¿no?, de todo el sistema tributario nacional, surgieron una serie de inquietudes, ¿no es cierto?, de temas nuevos para los abogados peruanos, y se me ocurrió, ¿no?, dedicarme, leer, investigar un poco más sobre el sistema tributario peruano, y luego al poco tiempo pude lograr obtener una plaza en una firma, en la primera que trabajé, LGS Consultores, y desde ahí pues no he parado, ¿no? He continuado con el tema tributario. Así es. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy interesante acerca de las reglas del devengo según la legislación del impuesto a la renta. Cuando hablamos de devengo, doctor, estamos hablando de un término jurídico, un término contable. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad de mi alma mater, los profesores nos enseñaban ese postulado contable básico para la contabilidad sobre el devengo. Pero para temas tributarios, ¿estamos hablando de un concepto jurídico contable, por favor, doctor? Bueno, respecto al devengo tenemos dos momentos, ¿no? Hasta el año 2018, la ley del impuesto a la renta, artículo 57, simplemente establecía que las rentas de tercera categoría, es decir, las rentas empresariales, se imputan de acuerdo al criterio del devengo. Así es. Y no decía absolutamente nada más, ¿no? Eso significa que era una definición, mejor dicho, un concepto que no tenía una definición en la norma tributaria, y por eso es que se debatió mucho, ¿no es cierto? Estoy hablando hasta el año 2018, de cuál era el contenido que se tenía que dar al criterio del devengo, ¿no? Y ahí tenemos que, para parte de la doctrina, la administración tributaria e inclusive el Tribunal Fiscal, se tenía que apelar a las normas contables, pese a que las normas contables no son normas jurídicas. Pero sin embargo, siendo el concepto de devengo un concepto netamente contable, se tenía que buscar, ¿no es cierto?, la fuente de esa definición de devengo en la doctrina y normas contables, ¿no? Tan es así que hay muchas resoluciones del tribunal, hay mucho informe de la administración tributaria que para darle contenido al devengo del artículo 57 se hacía referencia a la ley 18, ¿correcto? Luego también se hablaba de que había un concepto jurídico de devengo, pese a que la ley no lo establecía, porque ese devengo contable venía siendo delineado, ¿no?, en la doctrina y en las resoluciones del tribunal con la finalidad de que hablemos de un devengo realizado, ¿no? Es decir, el solo hecho de que la empresa tenga pues un beneficio potencial, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, que adquiera un paquete de acciones por debajo del valor del mercado, lo cual significa que al final del ejercicio, haciendo una evaluación, tenía que reconocer un ingreso, ¿cierto? Porque potencialmente, si ponía en el mercado esas acciones, iba a tener pues un resultado positivo, no hacía que eso todavía fuera reconocido tributariamente como devengado, sino hasta que se realizara esa ganancia, es decir, hasta que realmente se vendieran las acciones, ¿no? Entonces, lo mismo con el tema de, en el caso de los servicios, el criterio del devengo, por de acuerdo a la NIC 18, era el avance del servicio, el grado de avance, ¿no es cierto?
Y ahí hemos tenido un caso muy interesante respecto a los servicios de auditoría, ¿no? Así es. Donde efectivamente tanto el proveedor del servicio de auditoría va reconociendo su ingreso conforme va avanzando el servicio de auditoría prestado a su cliente, y de la misma manera, entendemos nosotros, tendría que haberlo reconocido el usuario del servicio. Es decir, si este servicio que yo tengo pactado, ¿no es cierto?, y que va a tener un plazo determinado, ha avanzado un 20, un 30% a la fecha del cierre de balance, 31 de diciembre, de la misma manera yo debería reconocer ese gasto, ¿no es cierto?, por el grado de avance de servicio que he recibido. Pese a ello, el tribunal, la SUNAT primero y el tribunal, confirmando la posición de la administración tributaria, terminaron diciendo en sendas resoluciones que el devengo en el caso de estos servicios recién se iba a determinar cuando se tuviera el documento, el reporte final, es decir, el reporte de la sociedad de auditoría sobre los estados financieros, porque era ese documento que le servía al usuario del servicio para tomar una decisión. En primer lugar, el devengo no está en función de si voy o no a tomar una decisión, ¿correcto? El devengo es un postulado del contable de la 2018 que me dice, reconoce el ingreso conforme vayas avanzando en la prestación de un servicio. De la misma manera, reconocer el gasto. Entonces, condicionar el devengo a que tenga el informe final es evidentemente un devengo que no es el contable, ¿no?, que tiene más que ver posiblemente con una postura interpretativa de la SUNAT o del tribunal, e inclusive parte de la doctrina que decía que mientras no existía ese informe final, pese a que habían inclusive informes preliminares, no se tenía por qué reconocer ni el ingreso ni el gasto. Conforme, doctor David Bravo. Con respecto a... Usted ha hecho una mención muy importante que a falta de un concepto del devengo en las normas tributarias, la posición de muchos profesionales y también en algunos casos de la SUNAT acudían a las normas contables. Usted ha hecho mención que las normas contables no son normas legales. Sin embargo, ya que son oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y se publica su resolución de oficialización en el Diario Oficial del Peruano, le dan un peso normativo para que yo como contador, usted como abogado, podamos acudir al análisis de las normas contables y saber cuándo devenga una operación. ¿O no es así, doctor? Al día de hoy no. Al día de hoy tenemos efectivamente, a partir del año 2019, el artículo 57 ya establece un concepto de devengo que es un concepto netamente jurídico. Hace referencia que uno puede también apoyarse, en este caso en la NIF 15, que es la que sustituye la NIF 18, pero lo hace de forma totalmente a falta de una regulación expresa en la norma tributaria, en la norma jurídica, ¿no?, o como apoyo, como soporte, ¿no?, como una guía. Pero vuelvo a repetir, la regla, y esta regla debió aplicarse siempre, es la siguiente. Si una norma tributaria establece un tratamiento a cierta operación, a cierta transacción legal, esa es la norma aplicable, independientemente que contradiga o no una norma de otra especialidad o una norma contable. A falta de regulación jurídica en la norma tributaria, si me dijeran, por ejemplo, no sé, activo fijo, ¿no es cierto?, y el activo fijo no estuviera definido en la norma tributaria jurídicamente, yo tengo que ir a la norma especial, sea o no jurídica, que regule o que de alguna manera me dé una definición técnica de lo que es un activo fijo. En este caso tendría solamente la norma contable, ¿no es cierto? Entonces, en ese supuesto, y un ejemplo práctico de cómo se aplica esta, no contradicción, pero sí esta yuxtaposición entre una norma tributaria y una norma contable, cuando por ejemplo vemos el término de costo, ¿no? Así es. La definición de costo está en la ley tributaria y recoge casi la definición contable. Hace mención a la norma contable. Hace mención a la, pero al final dice que en ningún caso los intereses formarán parte del costo computable. Y eso, contablemente, no es admisible. Porque en algunos supuestos, activo calificado, por ejemplo, los intereses se capitalizan. Así es. Pero en este caso, si yo estoy viendo el reconocimiento de un costo para efectos tributarios, no voy a hacer, ¿no es cierto?, caso a lo que me diga la norma contable. Entonces ahí tendré una diferencia, que después se verá, ¿no es cierto?, vía adición o deducción, ¿no es cierto?, en la declaración jurada, pero ahí vemos un ejemplo muy práctico. La ley tributaria casi define de la misma manera costo computable tributario como lo hace la contabilidad, pero llega un momento en que discrepa, ¿no?, o establece un tratamiento diferente. Si estoy hablando
de la aplicación de la norma tributaria, definitivamente haré caso omiso a lo que me diga la contabilidad, generando las diferencias temporales o permanentes que se establezcan como consecuencia de una aplicación diferente entre lo tributario y lo contable. En el año 2018 se publica el Decreto Legislativo 1425. Ese decreto legislativo que realiza un análisis acerca del devengo. Muchos especialistas indicaron en su oportunidad que por fin el legislador establece una definición del devengo y nos brinda seguridad jurídica a las empresas. Y se termina una época de discrepancia, de debates. ¿Usted cree, doctor, que el legislador, su objetivo ha sido definir el concepto del devengo y realmente da seguridad jurídica a las empresas? Bueno, es una norma que, si lo vemos desde el punto de vista de la predictibilidad, claro, yo ya leo la ley, ojo, no solamente la ley es una recomendación que yo tengo que hacerle a los colegas y a toda persona que vea tema tributario, hay que revisar la exposición de motivos, porque ahí se entiende la verdadera motivación, por qué, la razón de por qué se ha plasmado en la ley actual la definición de devengo como está plasmada. Predictibilidad sí, porque ahora sé, ¿no? Ahora tengo una mayor seguridad de qué es lo que me va a pedir la administración tributaria o cómo yo debo reconocer los ingresos tributariamente hablando. No exento de errores, no exento de críticas, evidentemente, es una norma perfectible, pero tenemos algo mucho mejor que lo que teníamos. Antes no teníamos absolutamente nada. Y ese vacío se llenaba con cualquier interpretación que pudiera tener el contribuyente, la administración tributaria o el Tribunal Fiscal. La Corte Suprema también ha definido devengo, ¿no? Con las casaciones que ha publicado recientemente o años atrás. Entonces, no había una definición, digamos, única, ¿no? Ahora nos acercamos más a una definición que es netamente jurídica, vuelvo a repetir, y vamos a ver seguramente algunos casos que no va a estar exento, obviamente, de crítica, de dudas, inclusive de contradicciones, pero que por lo menos nos acercamos un poco más a una definición legal de lo que siempre debió definirse legalmente, ¿no? Muchos especialistas, y disculpe que reitere la pregunta, indican que una definición partimos del qué es. Y el decreto legislativo no menciona qué es el devengo si no se establecen marcadores temporales en el tiempo para poder reconocer el ingreso. Sin embargo, yo cojo su posición de que por lo menos partimos de alguna premisa o por lo menos ya hay una iniciativa por parte del legislador en dar esa trazabilidad en el tiempo para reconocer los ingresos. Sí. ¿Puedes creer que el Código Tributario no tiene definición de tributo? Con eso te digo todo. Sí. No hay definición de tributo en el Código Tributario. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que me dice la norma tributaria es cuando reconozco el ingreso, cuando devenga el ingreso, en el caso de una venta, sea de bienes tangibles, intangibles, en el caso de servicios, y en una serie de situaciones donde efectivamente el contribuyente tiene que saber en qué momento reconoce el ingreso, ¿no? No hay una definición, es cierto, pero digamos, uno puede esbozar, ¿no? Una serie de criterios que tiene que tomar en cuenta cuando estamos, por ejemplo, frente a la venta de un bien tangible o intangible, ¿no? Para poner un ejemplo, el caso del control, ¿no? O el caso de la transferencia del riesgo. Ya me han puesto dos parámetros. Lo que ocurra primero, dice la norma, ¿no? Si estoy vendiendo un bien, tengo que atender a dos supuestos, el que ocurre primero. O me están transfiriendo el control, lo que significa que yo puedo obtener sustancialmente los beneficios del bien que me ha sido transferido, o me transfieren el riesgo. Y ahí sí tenemos, pues, evidentemente, una situación muy particular, que no necesariamente que me transfieran riesgo, por ejemplo, significa que me han transferido la propiedad. Muy clara su apreciación. En caso, para redondear la idea, ¿no? Sí, por ejemplo, los famosos Incoterms. Los Incoterms, que son términos internacionales del comercio, o términos de comercio internacional, me establecen en qué momento se transfiere el riesgo de la pérdida, pero no es transferencia de propiedad. Por lo tanto, si yo pongo pues un FOB, Free on Board, se supone que el riesgo de la carga pasa en poder, ¿no es cierto?, del adquirente cuando es colocado la mercancía a bordo del buque. Eso no significa que se le haya transferido la propiedad, porque la propiedad puede haberse transferido antes o después. Se puede haber transferido con el pago. Se puede haber transferido con, digamos, no sé, la ejecución de la carta fianza o la carta de crédito. O simplemente con la llegada al puerto. Pero el riesgo yo te lo puedo haber trasladado antes, ¿no? Y el control, que yo pueda disponer de un bien, de hecho puedo disponer, no significa necesariamente que con el solo hecho de recibirlo ya sea mío. Caso típico, una consignación. Una consignación
me entregan los bienes y me dicen, tú los puedes vender. Así Es más, si se pierden, tú asumes la responsabilidad de la pérdida. Sin embargo, sabemos, ¿no es cierto?, que en un contrato de consignación yo no transfiero, no soy dueño hasta que yo realmente no le transfiero al tercero. Eso es tan cierto que lo que no vendo se lo devuelvo al fabricante, ¿no? Significa que nunca fue mío. Sin embargo, de acuerdo a esta regla del devengo, la gran pregunta es, ¿debería reconocer o no el ingreso el consignante? Si entrega el bien y dice, entregándole el bien a este comerciante, ella lo puede vender, ella puede disponer y obtener los beneficios. Y dos, mediante una cláusula en el contrato ya le transfirió el riesgo, entonces debo reconocer o no el ingreso. Entonces ahí tenemos efectivamente un problema. ¿Y cuál es el problema? Para terminar, sí, por favor. Discúlpame por favor, Por favor. me excedo un poco a veces porque me emocionan esos temas. Y es el siguiente, efectivamente. Si yo leo solamente ese artículo, voy a decir, señor, usted ya le entregó bienes que van a ser vendidos y por lo tanto ya le está dando la facultad para que sean vendidos y obtengan los beneficios. Y además usted le ha trasladado el riesgo también, le ha trasladado todo. Consecuentemente reconozca usted el ingreso. Pese a que mi contrato dice que al mes me pueden devolver la mitad de la mercadería o toda la mercadería. Y aquí creo yo que el legislador tributario de este decreto legislativo, que en mi opinión, cuando uno lee la exposición de motivos y lee la norma, ha querido que se adelanten los ingresos. Recordemos que esto es un decreto legislativo. Consecuentemente, quien lo ha elaborado es el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el que quiere recaudación fiscal. Consecuentemente, todas las reglas de este decreto legislativo están pensadas para que los ingresos se adelanten, no necesariamente para que se difieran, ¿correcto? Entonces, pero me parece que ha cometido un error. Debió modificar el artículo 5 también de la ley del impuesto a la renta, este legislador, y no solamente el 57, ¿no? Porque el artículo 5 me habla de enajenación y me habla de venta, transferencia de dominio a título oneroso, ¿no? Entonces, y como no hay definición de venta, tendría que irme al Código Civil. Y el Código Civil establece una serie de situaciones como ventas con condición suspensiva, una venta prueba, ¿no es cierto? En cuyo caso no hay venta todavía. Justamente queda suspendida, ¿no es cierto?, la operación hasta que no se cumpla la condición. Entonces tenemos una contradicción, porque por un lado me dicen que yo reconozca la venta por el solo hecho de transferir el control o el riesgo, pero por otro lado tengo un concepto de enajenación que me dice que tiene que haber venta. Y para que haya venta tienen que cumplirse todas las condiciones. Y al no haber definición, Código Civil, condiciones sujetas a condición o ventas sujetas a condición suspensiva, ¿no? Y ha tratado el legislador de cubrir eso diciendo, no importa que el bien no tenga la calidad, el volumen, la cantidad ni el tamaño. Eso lo ajustas después, vía nota de crédito. ¿No es cierto? Eso me dice. Pero vuelvo a repetir, encontramos que hay una fuerte contradicción entre esta definición de devengo y el concepto de enajenación de la ley. Sobre ahí va, doctor, mi siguiente pregunta, y si me permite realizar una lectura del texto del artículo 57, ya previamente modificado por el decreto legislativo 1425. Sí. La norma indica lo siguiente: los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación y no esté sujeto a condición suspensiva. Además, la norma establece que si la contraprestación se fija en función a un hecho o evento futuro, el devengo se reconocerá cuando ese hecho o evento futuro efectivamente se dé. Correcto. ¿En qué caso nos encontramos ante estos escenarios que la norma establece? A ver, vamos a suponer el caso de un comisionista, ¿no es cierto? Un vendedor comisionista, que, mejor dicho, vamos a ponerlo en términos más bien para que sea una renta de tercera categoría, ¿no? Una empresa, ¿no?, que recibe un monto fijo, ¿no?, por manejar los stocks, ¿no es cierto?, por ofrecerlos en el mercado, y por eso va a ganar un monto fijo independientemente que venda o no. Y hay un segundo componente de la retribución, y es un porcentaje sobre las ventas que efectivamente realice. Entonces, ¿se cumplió o no con los hechos sustanciales? Respecto de que si yo manejo los stocks, los expongo, o trato de comercializarlos o exponerlos en el mercado, tengo derecho al monto fijo sí mensualmente. Así es. Pero ¿qué pasa con la segunda? Está sujeto a un alia, a una condición suspensiva que no se conoce sino hasta el cierre del periodo que se haya establecido entre las partes. Consecuentemente, recién yo sabré a fin de mes, ¿no?, si he vendido 100.000 y me toca un 5%, que he ganado esa comisión. Esa es una condición suspensiva, un hecho futuro e incierto. Ojo, pero no es esa condición suspensiva, por ejemplo, el volumen, la calidad. Y es bien curioso,
¿no? Porque en esos casos expresamente la norma me dice de que si se da ese supuesto, ¿no? Igual se reconoce el ingreso y se ajusta con posterioridad. Entonces ahí es donde tenemos este doble sentimiento, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo, si hay una condición suspendida hasta que no se cumpla, no tiene cómo reconocerse el ingreso devengado. Si no sé cuánto he vendido, imagínense un contrato a regalías. Yo cobro un 5% sobre las ventas usando mi marca, pero semestralmente. Pasan los meses, yo sé que se está vendiendo, pero mi fecha corta es al semestre. Eso es lo que, la venta semestral es lo que gatilla el devengo de las regalías, sujeto a esa condición suspensiva, un hecho incierto, futuro, que va a suceder en 6 meses, ¿no? Entonces, en ese caso, definitivamente sí. Pero, la propia norma me dice, pero esa no es la condición suspensiva de la calidad del bien, ¿no? O sea, si te entrego un bien que no cumple la calidad, reconoces el ingreso, después lo ajustarás. Si te entrego un bien en un volumen diferente al que yo te había ofrecido, reconoces el ingreso, después lo ajustarás, con nota de crédito, de débito, ¿no? Entonces, claro, hay condiciones suspensivas y condiciones suspensivas. Es decir, la condición, o sea, la ley definitivamente no se está refiriendo a la venta sujeta a confirmación o la venta sujeta a prueba. No se está refiriendo a eso, ¿no? Eso devenga. Nos estamos refiriendo a la condición suspensiva cuando la retribución está en función a un hecho futuro que en este momento no conocemos. Sobre eso, la SUNAT publicó un informe. Exacto. Y yo quisiera conocer su apreciación, si coincide o no con la posición de la SUNAT, considerando que en algunos casos la SUNAT puede tener un informe que contiene vicios o errores o un error interpretativo en la norma, ¿no? De acuerdo. El informe 010-2019 ¿no? Trata de acerca de una empresa que vende materiales vende minerales o concentrado de minerales, sí. Y la contraprestación está sujeta a una verificación a futuro de la calidad del mineral, entre otras cosas. Se planteó esa consulta a la SUNAT y la SUNAT indicó que esa verificación de la calidad del concentrado de minerales no es un hecho o evento futuro que permita reconocer el ingreso cuando eso se dé, sino eso es parte del contrato y de la operación en sí de la venta de minerales o concentrado de minerales. Sí. ¿Usted coincide con la SUNAT en esa posición, considerando que la empresa no debe de diferir el ingreso cuando su cliente, que puede ser en Europa, en Estados Unidos, en otro país, le dé la confirmación final, considerando que la contraprestación se va a definir con exactitud cuando la verificación del cliente se dé, y pueden pasar muchos meses de un ejercicio a otro todavía? Tal cual. Bueno, lo que hace la SUNAT es aplicar literalmente lo que dice la norma, independientemente que estemos o no de acuerdo con la misma, ¿no? Dice la norma, ¿no? El adquirente, así, o sea, reconocimiento de ingreso en el caso de venta de bienes, ¿no? Muebles, el adquirente tenga control sobre el bien, pero dice, sin tomar en cuenta lo siguiente: el derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transferente que se efectúen las correcciones correspondientes cuando los bienes materia de la transferencia no reúnan las cualidades, características o especificaciones pactadas. O sea, sin tener en cuenta, es decir, me olvido de esa cláusula, que justamente es la que gatilla que se reconozca el ingreso contablemente por NIF 15. Porque por NIF 15 tú no tendrías por qué reconocer ese ingreso. Sin embargo, tributariamente el legislador te está diciendo, no lo tomes en cuenta, no te preocupes, ajustalo después. ¿Y en base a qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es la explicación? ¿No es cierto? La explicación la da la exposición de motivos, como digo yo, que dice lo siguiente. Como se puede apreciar, voy a leer. De acuerdo con la NIF 15, cualquier cláusula que permita al cliente cancelar un contrato o requerir que la entidad realice acciones para remediar que un bien no cumple las especificaciones pactadas origina la necesidad de realizar una evaluación hasta cierto punto subjetiva para determinar si se debe o no reconocer el ingreso. A mí me parece que esto no es subjetivo, esta es la exposición de motivos. ¿Cómo no va a ser objetivo si la calidad no es la calidad? Si el tamaño no es el tamaño. Si el volumen no es el volumen. Es un hecho objetivo. Es más, a veces yo someto esas especificaciones a un análisis de un tercero, como un laboratorio, el caso absuelto por la SUNAT, ¿no? O sea, para decir, la calidad de los minerales no lo fijan las partes. O sea, mejor dicho, se deja al arbitrio de un tercero quien define si se cumple o no la ley del mineral que está siendo vendida. Entonces, no es un tema subjetivo, es 100% objetivo. Sin embargo, el legislador, para justificar su norma, dice, esto podría prestarse, ¿no?, a que se difiere el ingreso.
Ah, mira, me voy a demorar 3 semanas en decirte si cumple la calidad, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? De esa manera puedo pasar inclusive de un ejercicio a otro, como tú decías, ¿no? Entonces, cabe mencionar, dice la exposición de motivos, que aun cuando no se hubiere pactado expresamente, el artículo 1428 del Código Civil, ¿no?, establece que si los bienes que le han sido entregados no cumplen con las especificaciones, cualidades y características pactadas, el adquiriente puede resolver el contrato o exigir de la otra parte subsane el incumplimiento. ¿Qué dice el legislador? Se propone, ¿no?, que inicialmente se reconozca el ingreso y en caso se produjera la resolución del contrato, en ese segundo momento se realicen los ajustes correspondientes. Es decir, adelántame el ingreso, quiero recaudar más. Preocúpate después de cualquier ajuste que tengas que hacer, pero ya tengo la recaudación, ¿no es cierto? Es decir, sí, nuevamente, se revela con esta legislación, con esta exposición de motivos y con esa opinión de la administración tributaria que la intención verdadera es recaudar por adelantado. Por adelantado. Así es. Lo cual puede perjudicar a las empresas porque sí, si pasa la operación de un ejercicio a otro, el ingreso en la contraprestación, reitero, se va a definir con exactitud recién en el siguiente ejercicio, pero ya la administración recauda. Por lo menos el pago a cuenta, ¿no? Por lo menos el pago a cuenta. Exactamente. Entonces, claro, ahí es donde vemos esta distorsión, ¿no? O sea, claro, tenemos una definición jurídica, te decía, de devengo, pero ¿es la definición que realmente nosotros deberíamos haber esperado, ¿no? Creo que si hubiera tomado algunos de los elementos de la NIF 15, tendríamos posiblemente una definición de devengo un poquito más robusta, ¿no?, y no con estas contradicciones. Si uno revisa el decreto legislativo 1425 que lo hemos venido abordando en esta conversación, hace mención a la NIF número 15 en las disposiciones complementarias finales, en donde establece, y permítame, doctor, leerlo de manera muy resumida. Claro. Dice, para la interpretación concerniente al control de los bienes, es de aplicación lo señalado en la NIF número 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos, en tanto no se oponga a lo señalado en la ley. Eso es. Digamos, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? En lo que no se oponga, ¿ok? Entonces, sí, pues efectivamente, ¿no? La norma me dice, por eso, la NIF 15 es subsidiaria. Primero mira tu ley. Primero define el concepto de devengo y reconoce tu ingreso de acuerdo a la ley. Si te falta algún elemento para tener la idea del control, recién recurre a la NIF y a la NIF 15, ¿no? Inclusive la NIF 15 actualmente nos dice, tú evalúa si realmente vas a poder, las ventas que has realizado, vas a poder recibir el 100%. Si no tiene derecho a un descuento, si no tiene derecho a una bonificación. Entonces, el ingreso que vas a reconocer contablemente no es el 100%, sino ya neto de cualquier descuento o bonificación que posiblemente se le va a otorgar al cliente. ¿Por qué? Porque se maneja mucha estadística. Estadísticamente, este cliente siempre ha llegado a la meta y siempre le ha otorgado un descuento. Estadísticamente, este cliente siempre le ha otorgado una bonificación. Estadísticamente, de cada 100 hemos podido colocar 90. 10 siempre son una deuda de cobranza dudosa o recuperación onerosa. No reconozco el ingreso en su integridad porque la norma tributaria es prudente. La norma contable, perdón, es prudente, es conservadora, ¿no es cierto? Sin embargo, la norma tributaria me dice, reconócelo, después ajustas, ¿no? Entonces, por eso, ¿hace referencia al NIF 15? Claro que sí, porque es la norma técnica, pero me dice, en tanto no se le oponga la ley. Yo creo que esa es justamente la intención del legislador, ¿no? Residualmente aplica la NIF 15. Comprendo. Su apreciación para todas las empresas es que para la determinación del impuesto a la renta apliquemos estrictamente las normas contables para la llevanza de la contabilidad. Me refiero a la llevanza de contabilidad, partimos del estado de resultados para el cálculo o la determinación del impuesto a la renta. Primero tenemos que mirar las normas contables para la llevanza de la contabilidad, pero para la liquidación del impuesto a la renta, ahí tendríamos que hacer un filtro, teníamos que hacer una conciliación para establecer las adiciones y deducciones y llegar al impuesto a la renta determinado en función a lo que establece la ley. Si me permite nuevamente plantear mejor la pregunta. En las empresas, en la llevanza de la contabilidad, aplicar las normas contables, y en la liquidación del impuesto a la renta, cuando va a determinar las adiciones y deducciones,
tenemos que revisar el decreto legislativo 1425, que ha modificado el artículo 57, para reconocer los ingresos en la oportunidad que la ley establece. Esa sería la práctica, las buenas prácticas que deberían hacer todas las empresas. De acuerdo. A ver, estamos tocando un tema sumamente importante y es el siguiente. Los estados financieros, única y exclusivamente, se preparan en base a NIF y NIS. No hay ninguna otra norma tributaria ni societaria que pueda invadir, ¿no es cierto?, el campo de la contabilidad para hacer contabilidad. Correcto, partamos por ahí. En el Perú se ha vivido la tributarización, lo que yo llamo la tributarización de la contabilidad, y eso es un error que hay que corregir. ¿Cómo te das cuenta de la tributarización? Los activos fijos están totalmente depreciados técnicamente y todavía tienes en la contabilidad depreciación de ese activo fijo. ¿Por qué? Porque no lo has depreciado técnicamente. La depreciación te la da el fabricante o el área técnica o el área de producción, no te la da el contador, no te la da el abogado tributarista, ¿no es cierto? Otro caso, el activo está totalmente fuera de uso, sigue depreciándose, o a lo mejor sabemos que ese activo no va a durar más de un año, pero lo seguimos depreciando porque lo hemos depreciado tributariamente y lamentablemente eso lo hemos trasladado a la contabilidad, ¿no? Otro error típico que yo también recomiendo mucho que revisen los contadores y las personas encargadas de la contabilidad es: ¿por qué la base imponible mensual del impuesto a la renta pago a cuenta coincide con el IGB? Lo cual es un error. Un error, graso error, salvo que esta empresa sea un reloj que funcione como un reloj suizo, donde obviamente entrega la mercadería, el control o el riesgo y factura también, ¿no es cierto? Entonces, claro, devenga. Ustedes saben que para efectos del IGB la obligación tributaria nace cuando se entrega el bien o se emite el comprobante de lo que ocurra primero. Y es probable que yo haya facturado por adelantado y no haya entregado la mercadería. Consecuentemente, sí genera IGB, pero no renta. Sin embargo, nos preocupamos cuando no coinciden las bases imponibles. Hemos cometido un error, no coinciden las bases imponibles. Al contrario, alégrate que no coincidan porque estás haciendo un análisis del devengo posiblemente más fino. El problema es cuando coinciden. Y el caso de fin de año que me citaste, que puede pasar de un año a otro, hemos tenido situaciones como la siguiente. En diciembre es un mes donde se vende mucho, se coloca mucha mercadería, pero no se entrega. Se entrega en enero, pero se factura. ¿Por qué? Porque el vendedor cobra comisión o lo que fuera. Entonces, en diciembre salen todas las colocaciones de pedidos, se factura mucho, pero no se entrega sino hasta el otro año. Y ahí, ¿por qué tendría que...? Pero sin embargo, esta empresa hace coincidir en su PDT, ¿no es cierto?, la base imponible de renta con la base imponible del IGB, por eso lo ha hecho haber facturado en diciembre. Tremendo error. ¿Qué va a pasar cuando venga la SUNAT en unos años? Te va a decir, y te fiscalice el año 2, no el año 1. Te va a decir, oye, dame tus días de remisión. Esta mercadería la has entregado en el 2024. Sí, acá están las guías. Transferiste el control en el 2024. El riesgo en el 2024. Sí. ¿Y por qué no las declararon en el 2024? Ah, porque como las facturé en el 2023, reconocí el ingreso. ¿Ingreso de qué? Págame por el 2024 lo que me debes y pídeme la devolución del 2023 porque has hecho un pago indebido o en exceso. ¿No es cierto? Entonces, este fenómeno de tributarizar la contabilidad nos lleva a veces a cometer errores como estos, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi recomendación es, la norma contable es la norma contable. Además, ¿por qué? Porque el usuario del estado financiero no es la SUNAT. El usuario del estado financiero son los socios, son los stakeholders, son los bancos, son los socios estratégicos, son los proveedores, son los clientes, no es la SUNAT. La declaración jurada empieza después del estado financiero hacia abajo, adiciones y deducciones, ¿no es cierto? Otro tema importante que recomiendo, revisen la tasa efectiva. La tasa no es 29,5, no es esa la tasa del impuesto a la renta, es la tasa efectiva. Y cuando vemos tasa efectiva, 35, 38, 40%, tenemos que mirar otra vez esas provisiones, esos castigos, esos gastos que nos están reparando por ser conservador, que no tienen por qué repararse. Hemos visto a veces casos donde abrimos una cuenta, ¿no? Inclusive hay empresas que tienen una cuenta que se llama reparos. Esa cuenta no existe. Todo gasto es gasto para una empresa. Toda erogación es un gasto. Todo desembolso es un gasto, ¿no? Eso es parte de la tributarización de la contabilidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Crear una cuenta que se llame adiciones, reparos. No.
Así el gasto no tenga comprobante de pago. Si es un gasto, lo es. Así es. Otra cosa es que después, vía adición, yo me le agregue la declaración jurada, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no sea un gasto. La empresa ha hecho un gasto personal. ¿Y es gasto o no es gasto? Claro que es gasto, contablemente hablando. Que tributariamente no me lo admitan es otra cosa. Pero yo no voy a distorsionar mi contabilidad, ¿no? Diciendo de que eso no es un gasto, porque lo es. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que hacer mucha docencia, hay que hacer mucho trabajo, obviamente, de persuasión, ¿no? Porque ya tenemos un chip en la cabeza de que lo tributario tiene que invadir la contabilidad y eso no es así. Nunca sí, no tendría que serlo tampoco. Eso debería ser un trabajo en conjunto con las facultades de ciencias contables y también con las facultades de derecho, Totalmente. en donde a los jóvenes que estudian la carrera de contabilidad y quieren especializarse en tributación, usted ha señalado algo muy importante: separar la tributación con la contabilidad y no tributarizar la contabilidad. Totalmente. Doctor, permítame hacerle una última pregunta. Claro. ¿Un abogado tributarista sí y solo sí debe conocer normas contables? Está obligado. Está obligado. Obligado. No hay manera que un abogado tributarista, pienso yo, tema muy personal, no conozca de contabilidad, no conozca de finanzas, no conozca de tratamientos contables, ¿no? Porque inclusive eso le sirve para comprender también, ¿no? Y para entender por qué, ¿no? No necesariamente lo que aparece en la contabilidad luego se plasma, ¿no es cierto?, en un impuesto, o al revés, ¿no? Me estaba olvidando de algo. Revisemos los pasivos y los activos diferidos. ¿Correcto? Lo único que genera activo, pasivo y diferido son las diferencias temporales. Las permanentes no generan nada, ¿no es cierto? Las permanentes contablemente no tienen un reflejo, pero las diferencias temporarias o temporales sí la tienen. Si un activo, ¿no?, porque el Estado me va a deber en el futuro, o un pasivo, porque, ¿no es cierto?, me tomé un gasto por adelantado, un leasing, y luego voy a tener que deberle al Estado, ¿no?, el mayor ahorro tributario que he hecho en los años anteriores. ¿Y por qué digo que lo revisen? Porque hemos tenido a veces la mala suerte de revisar y resulta que no eran ni activos ni pasivos diferidos, que eran diferencias permanentes, que estaban mal reconocidas, como que se iban a recuperar, y eso no se iba a recuperar jamás, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿por qué sucede eso? ¿No? O sea, demasiado entusiasmo, ¿no? No, esto es una diferencia temporal, vamos a recuperarla. Pero por su naturaleza, resulta de que eso era diferencia permanente. Entonces, no había nada que registrar porque eso no se iba a recuperar jamás. Entonces, yo creo que ahí también hay que trabajar en este tipo de temas, ¿no? ¿Es válida su recomendación, doctor David Bravo, acerca de las empresas, acerca del trabajo de revisar de manera muy minuciosa las adiciones temporales y las adiciones permanentes, porque en algunos casos se reconoce cuando no lo son? Tal cual. Doctor, permítame por favor hacerle una última preguntita, claro, y con eso sí. Vamos ya cerrando Claro sí. Encantado. la conversación y la entrevista en esta oportunidad. Yo leía unos textos académicos y los abogados tributaristas hacían un poco agresiva, si me permite el término, bien contundente su afirmación de que es un error que la SUNAT se apoye en normas contables para expedir o para emitir sus informes, ya que no forman parte del marco jurídico las normas contables y no es fuente del derecho tributario. Tener esa posición muy contundente y cerrada, ¿usted coincide con eso? A ver, hay hasta casaciones de la Corte Suprema indicando que las normas contables no son normas jurídicas, no son fuente del derecho tributario. Y eso está. Vuelvo a repetir, pero va a depender la circunstancia. O sea, y lo que yo no puedo es pretender aplicar una norma contable sobre una norma tributaria expresa que expresamente regula una situación determinada. En ese caso, definitivamente, la prevalencia la tiene la norma jurídica, ¿correcto? Pero vuelvo a repetir, no puede uno soslayar, ¿no?, una norma contable cuando no hay definición técnica en la norma tributaria sobre determinada transacción o tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado con ese tipo de aseveraciones, ¿no? Es como que de pronto una norma me dijera que se va a gravar con el selectivo al consumo de la cerveza y no define cerveza. ¿Dónde me tendría que ir a encontrar la definición de cerveza? A una norma técnica, ¿no es cierto?, que no es norma jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Me tendría que ir seguramente, no sé, al Codex Alimentarius, ¿no?,
Porque claro, si la norma legal no me da definición de cerveza, me tengo que ir efectivamente a la norma técnica que establezca qué es una cerveza. Y de hecho, así operamos los abogados. Muchas veces cuando tenemos un tema que resolver y resulta que la norma jurídica no me da definición, ¿a dónde acudo? Acudo a una norma no jurídica, pero que complementa mi interpretación porque la propia norma jurídica no define lo que yo quiero determinar, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión y en todo caso mi opinión sobre estas opiniones. Le agradezco mucho, doctor David Bravo Shin, por este espacio y me voy con sus puntos de vista que me dejan un poco anonadado, que todo abogado tributarista, bajo su apreciación, debe de conocer normas contables y finanzas, y si tú quieres analizar una norma legal, previamente lee la exposición de motivos. Sí, totalmente de acuerdo. Así que no te bases solamente en la norma legal, sino lo que tarea. el legislador ha querido establecer. Sí. Y dice, es cierto que la norma no es estática, la interpretación es dinámica, ¿no es cierto? A los años, obviamente, lo que se pretendió hacer con la norma posiblemente agarra vida propia más adelante, ¿no? Sí. Pero la exposición de motivos nos da, pues, justamente la certeza de cuál fue la intención verdadera, válida del legislador cuando, digamos, promulgó lo que promulgó. Yo creo que eso es muy importante porque hasta hace algunos años no se publicaban las exposiciones de motivos. Ahora sí se publican, ¿no es cierto? Entonces viene la norma y viene la exposición de motivos, o se pueden ubicar fácilmente. Antes era un poco más complicado, ¿no? Y yo creo que sí es importante hacer ese ejercicio, ¿no? Como abogados, como contadores también, obviamente, porque vamos a entender un poco el leitmotiv, ¿no es cierto?, de estas normas tributarias. Nuevamente le agradezco, doctor, y por favor agradecería que se dirija a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocios. Tenemos muchos suscriptores, desde profesionales a estudiantes, empresarios. Por favor, doctor, hemos estado con David Bravo Shin del estudio Bravo Shin. Por favor, doctor, diríjase a nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy amena, ha sido muy divertida. Se nota, ¿no?, cuando uno le apasiona un tema, ¿no? Creo que en ambos, tanto en entrevistado como en entrevistador, porque hemos podido hacer una conversación muy fluida, ¿no?, y que ha estado fuera de todo guión, ¿no? Bueno, somos una firma de abogados, en principio una boutique tributaria, así fue como fuimos concebidos al inicio, en el año 2018. Actualmente tenemos una división de consultoría y procesos tributarios, tenemos otra de cumplimiento tributario, tenemos una corporativa laboral, una de precios de transferencia. Nos hemos ido expandiendo como consecuencia de el mayor requerimiento de nuestros clientes, ¿no? Y en todo caso los invito a revisar nuestra página web. Ustedes van a poder ahí en nuestro LinkedIn, van a ustedes ahí poder descargar los brochures, los posts, ¿no?, los artículos que vamos publicando regularmente, casi todas las semanas. Y nuevamente agradeciendo esta invitación, esta agradable conversación que hemos tenido, y esperamos vernos próximamente. Muchísimas gracias. Nuevamente las gracias, doctor. Y aquí usted en su pantalla puede ver la página web del estudio Bravo Shin, la dirección electrónica para todos los servicios que usted crea necesario para el crecimiento de su negocio. Hasta otra oportunidad. Encantado, doctor. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Muy bien, amigos. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado, de su interés. Hemos abordado temas importantísimos acerca de las reglas del devengo según la ley del impuesto a la renta, lo que establece el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta modificado por el decreto legislativo 1425. Esperamos que usted haya enriquecido su conocimiento con esta plática. No olvide suscribirse y darle un super like para seguir generando contenido y llegar a muchos estudiantes, profesionales, empresarios y colegas. Hasta otra oportunidad, su servidor Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Gracias.